lo fundamental. Va de la unidad 5 a la 10, la producción y la oferta de la empresa, bueno, hasta la 10, que es el tema de las fluctuaciones económicas, el tema del desempleo y las fluctuaciones económicas. Bueno, una de las cosas que habíamos visto acá en la unidad 5 de la oferta de la empresa, la producción y la oferta de la empresa, bueno, arrancamos diciendo, ¿sí?, el tema de la decisión básica, ¿sí?, es de la empresa, determinar la cantidad a producir y obviamente vender para maximizar los beneficios. ¿Se acuerdan que en el caso del consumidor, en la parte de la demanda, ¿no es cierto?, la unidad anterior, el objetivo del consumidor era maximizar la utilidad, que la utilidad era aquello de la satisfacción en el consumo de los bienes, ¿no? En el caso de la empresa, el objetivo es maximizar el beneficio, es decir, maximizar la diferencia entre los costos y los ingresos. Entonces, con eso en mente, lo que tiene que decidir el productor es cuál es la cantidad a producir, ¿tá?, y después vender. Obviamente, en la economía no nos ocupamos del tema de las ventas, ¿tá? En la economía nos ocupamos de la parte técnica, vamos a decir, ¿tá? La parte de las ventas se ocupa marketing, ¿estamos? Acá suponemos, ¿se acuerdan? Uno de los supuestos es que todo lo que se produce se vende. Entonces, ese es el objetivo, ¿sí?, de esta parte, es determinar, esa es la decisión básica del empresario, ¿tá?, desde el punto de vista de la oferta de la empresa, ¿tá?, determinar cuál es la cantidad que va a producir para maximizar el beneficio, porque no toda cantidad producida y vendida maximiza el beneficio, ¿tá? Eso tiene que ver con la curva de oferta de la empresa, ¿tá? Y de hecho, la curva de oferta de la empresa tiene que ver también con el comportamiento que es de los rendimientos marginales decrecientes. Bueno, al principio hablábamos del costo de oportunidad, haciendo una diferencia en los costos explícitos y los costos implícitos, ¿tá? El costo de oportunidad es la suma de ambos, ¿tá? Esto lo vimos al principio, porque la importancia acá es que se debe de mirar todos los costos, inclusive los implícitos, que sumados, repito, son los costos de oportunidad a la hora de decidir. Sí, bueno, esto no solamente a la empresa, sino a nivel personal también, ¿tá? Cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que también considerar los costos de aquellos factores, ¿tá?, o aquellos recursos que no exigen desembolso del dinero, ¿tá? Por ejemplo, lo que estamos dejando de ganar, ¿tá?, por realizar una u otra actividad. Muy bien, entonces, ya entrando directamente en el tema de la producción y la oferta de la empresa, una de las cosas que mencionábamos acá era la diferencia, no sé si ustedes recordarán, la diferencia entre corto plazo y largo plazo. No lo anoté acá, pero plazos de producción, los plazos. Plazos. Corto y largo plazo. La diferencia entre corto plazo y largo plazo en economía, ¿sí?, en economía, tiene que ver con la posibilidad de aumentar o no el factor fijo, ¿tá? Si la empresa tiene que aumentar la producción en el para abastecer mayor demanda, en el corto plazo solo lo puede hacer aumentando factor variable, no el fijo, ¿tá? Porque cuando aumenta el factor fijo ya se está en el largo plazo, ¿tá? Esto es teoría porque en el fondo, vamos a decir, o en general, es relativo a cada empresa y a cada momento de la empresa. Tampoco es fijo para una empresa. Se entiende que la diferencia entre corto y largo plazo en empresas más grandes es un tiempo mayor y en empresas pequeñas es un tiempo menor, ¿tá? Porque las decisiones de
inversión, cuando los montos son más pequeños es más rápida, vamos a decir, que cuando los montos son más grandes o las empresas son más grandes también. Pero acá la importancia, repito, en el caso de economía, ¿sí? Y para la oferta de la empresa, la diferencia en corto plazo y largo plazo es variable y tiene que ver con la posibilidad de, repito, aumentar la producción incrementando o no factor fijo. Si no se puede incrementar factor fijo, se está en el corto plazo. Cuando se incrementa el factor fijo, ya se está en el largo plazo. Obviamente se está en el largo plazo, pero para la siguiente ya es también corto plazo, vamos a decir, ¿no? Bueno, un concepto importante acá, ¿qué es lo que da, esto es importante, lo que da la pendiente positiva a la curva de oferta? Recuerdan, la curva de demanda tenía pendiente negativa, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Acá está la cantidad y acá está el precio. La curva de oferta, que es la curva que relaciona precio y cantidad, que el productor está dispuesto a ofrecer en el mercado. ¿Sí? Esta forma que tiene que ver con la ley de la oferta de la empresa, es decir, a menores precios la empresa está dispuesta a ofrecer menor cantidades y a mayores precios la empresa está dispuesta a ofrecer mayores cantidades, tiene que ver con los rendimientos marginales decrecientes, o lo que se llama la ley de rendimientos marginales decrecientes, o de productividad marginal decreciente. Que esto tiene que ver justamente con eso que mencionamos recién del corto plazo. ¿Sí? Que en el corto plazo la empresa, si quiere aumentar la cantidad ofrecida, lo va a hacer, pero a costos más elevados. Porque los rendimientos marginales en el corto plazo son decrecientes. O lo que es lo mismo que del otro lado, de la otra cara de la moneda, los costos marginales son crecientes. Repito, los costos marginales son crecientes en el corto plazo por la ley de los rendimientos marginales decrecientes. El rendimiento tiene que ver con el aumento de la producción, ¿sí? Por efecto de incrementos de unidades de factor variable. Recuerden que acá está fija el capital. Entonces, esa curva de oferta que vimos nosotros son curvas de oferta de corto plazo. Es decir, con factor de corto plazo significa, otra vez repito, factor capital sin modificar, factor capital fijo. Bueno, este es el esquema que hicimos, o al que llegamos analizando los costos de la empresa, porque la oferta, a diferencia de la demanda, es más bien objetiva, que tiene que ver con la estructura de costos de la empresa. ¿Sí? Otra cosa acá muy importante es que la curva de oferta de la empresa es la curva de costo marginal. La curva de oferta de la empresa es la curva de costo marginal. A partir de este punto que son los costos variables medios. A partir de los costos variables medios, la curva de costo marginal se transforma en la curva de oferta de la empresa. ¿Sí? Es decir, a partir de este punto o a partir de este precio, la empresa va a empezar a ofrecer. ¿Sí? Ese precio y esta cantidad, ¿no? A ese precio y esa cantidad. Aunque a ese precio mínimo que la empresa está dispuesta a ofrecer, no cubra la totalidad de los costos. Solamente cubre los costos variables medios. Ahí no está cubriendo los costos fijos promedios, que se acuerdan que yo les preguntaba esta diferencia acá entre el costo total promedio y el costo variable promedio, son los costos fijos promedios. Esos costos que se achican o que se licúan, como se suele decir, cuando la producción es cada vez mayor. Cuando la producción cada vez más alta, los costos fijos se diluyen en esa cantidad. Es decir, el costo fijo por unidad, cuando la producción es grande, es cada vez menor. ¿Sí? Bueno, y el otro punto relevante acá es lo que se llama el precio de cierre, que es donde el costo total promedio se iguala con el costo marginal.
¿no? A partir de ahí, ¿sí? La empresa obtiene beneficio positivo. ¿Tá? De ahí hasta acá, la empresa, acá es beneficio negativo, ¿sí? Ahí es beneficio negativo y acá es beneficio positivo. ¿Sí? Es decir, la empresa obviamente, como cualquiera de nosotros, también le conviene que los precios sean lo más alto posible. Eso, ojo, eso no es por la avaricia de los empresarios, eso es la razón de ser del empresario o la razón de ser de la empresa. ¿Sí? Porque su objetivo es maximizar beneficio. ¿Ah? Nosotros también quisiéramos que nos paguen el sueldo lo más alto posible. ¿Ah? Yendo un poco al paralelismo ese, ¿no? Muy bien, entonces, este, con eso en mente, teníamos esto que es muy importante también, por eso está subrayado en rojo ahí, bueno, doble subrayado en rojo, que es la regla de producción. ¿Tá? La regla de producción. Regla de producción. Es decir, lo que indica, lo que veníamos acá, ¿no? Al principio, lo que indica cuál es la cantidad que se debe producir. ¿Tá? La cantidad que se debe producir, ¿tá? La indica esa regla, es decir, donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. ¿Tá? Donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Este cuadro explica por qué la curva justamente se da esa regla de producción y por qué esto que está acá, esto es lo que maneja la empresa, ¿sí? Porque el costo marginal es la curva de oferta de la empresa. ¿Ah? El costo marginal es la curva de oferta de la empresa. ¿Ah? Si por decir así, esto que está acá, que tiene que ver con el precio, no depende necesariamente de la empresa, depende, bueno, la empresa hace mucho para eso, ¿no? Pero depende cómo la demanda determina el precio. ¿Ya? ¿Se acuerdan que decíamos? Los precios lo determina, bueno, en equilibrio oferta y demanda, pero básicamente están dados por las preferencias y la escasez. Es decir, las personas determinan cuál es el precio a lo que valoran el producto de una determinada empresa. Entonces, esa parte no la maneja la empresa directamente. ¿Ya? Ahora, el costo marginal sí lo maneja la empresa directamente. ¿Ya? Entonces, la curva de oferta es la curva de costo marginal a partir de este punto, decíamos, de los costos variables promedios. Esto significa que, de acuerdo al precio que está el producto en el mercado, supongamos que está este precio, bueno, esta va a ser la cantidad que maximiza el beneficio. ¿Y eso por qué se da? Bueno, eso está explicado acá. Eso está explicado acá. ¿Sí? Este sería a un determinado precio, a un determinado precio. ¿Sí? Este cuadro es para un precio específico, ¿no? Este cuadro es para un precio específico. Entonces, un determinado precio, la curva de oferta, perdón, la curva de costo marginal, perdón, a un determinado precio, en ese punto, la curva de costo total se iguala con la curva de ingreso total. Esto que está acá es costo total igual a ingreso total. ¿Sí? Que para ese precio, para ese precio por cantidad es ingreso total, ¿no? Que para ese precio, ese punto es el de equilibrio, o mejor dicho, de beneficio nulo. Bueno, a partir de ahí y hasta que los costos después se disparan de vuelta, está la zona de beneficio positivo. Esta es la zona de beneficio positivo. Entonces, fíjense, donde está la máxima apertura entre el ingreso total y el costo total, es donde se obtiene el mayor beneficio. ¿Sí? Que está acá, este mayor beneficio. Fíjense, si se produce y vende una cantidad menor, el beneficio es menor. Y si se produce y vende una cantidad mayor, el beneficio también es menor. Solamente en este punto, solamente en esta cantidad, el beneficio es máximo. Y el beneficio es máximo donde la pendiente de la curva de ingreso total se iguala con la pendiente de costo total. La pendiente de la curva de ingreso total se llama ingreso marginal y la pendiente de la curva de ingreso de costo total se llama costo marginal.
Por eso es que ahí en ese punto ingreso marginal igual al costo marginal, que es lo que sería acá la regla de producción. Y lo que hace que la curva de costo marginal sea la curva de oferta de la empresa. Repito, eso es lo que hace que esta situación o este comportamiento es lo que hace que la curva de costo marginal sea la curva de oferta de la empresa. ¿Estamos? ¿Sí? Porque hasta el momento yo le decía, y se acuerdan que les dije, bueno, ustedes tienen que creerme acá, después se lo voy a explicar, pero hasta acá tienen que creerme por fe, ¿no es cierto?, que la curva de costo marginal es la curva de oferta. Bueno, ahí ya está explicado por qué la curva de costo marginal es la curva de oferta. ¿Tá? Entonces, si este dibujo lo hago para un rango determinado de precios, todos estos puntos que están acá, de esta cantidad y el precio de esa curva de ingreso total, ¿sí?, va a dar esta curva de costo marginal. ¿No? Muy bien. Bueno, esto es muy importante también acá al final, lo que aparece ahí, que son los determinantes de la oferta de la empresa. ¿No? Los determinantes de la oferta de la empresa. ¿Sí? Aparte del precio. ¿No? Aparte del precio del propio bien. ¿No? El precio que está acá en el eje vertical, ¿no? Sí, ahí o acá. Aparte del precio que está en el eje vertical. Los otros determinantes de la oferta son importantes. ¿Por qué? Porque cuando esos otros determinantes cambian, se modifican, la curva de oferta se va a trasladar. ¿Sí? Sí, mientras esos determinantes queden estables, ¿sí? Ceteris paribus, ¿se acuerdan? Ceteris paribus, lo demás permanece constante. Mientras esos determinantes queden estables, la curva de oferta que va a quedar en el mismo lugar. Ahora, cuando esos determinantes cambian, la curva de oferta se va a trasladar. Entonces, eso es el precio de los factores productivos, ¿sí? O el costo de los factores productivos, ¿sí? Los precios de los bienes relacionados. Esto, ojo, no tiene que ver con los bienes que habíamos hablado antes en el caso de la demanda. ¿Tá? Los bienes sustitutos, los complementarios, los independientes. No, estos son los precios de los bienes que la empresa también produce. ¿Sí? Porque si el precio de uno de los bienes que la empresa produce empieza a aumentar, ¿sí?, la empresa va a obtener mayor ganancia en ese bien que en los otros. Entonces va a correr factores productivos a producir ese bien. Por lo tanto, la curva de oferta se va a trasladar hacia afuera. Salud, Valentín. ¿Estamos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? La Sí, tecnología gracias. existente, la tecnología existente tiene que ver también con la estructura de costo. Mayor tecnología, se entiende que los costos de producción son menores. Entonces, esto básicamente que al mismo precio se produjo una mayor, que al mismo precio la empresa pueda producir una mayor cantidad, significa que la curva de oferta de la empresa se está trasladando hacia la derecha. Es decir, todo lo que beneficie a la producción, en el sentido de incrementar, de poder incrementarla, ¿sí?, traslada la curva de oferta a la derecha. ¿Tá? Los demás la contrae a la curva de oferta. ¿Tá? Así es, lo contrario la contrae. Por ejemplo, un aumento de los precios de los factores productivos va a contraer la curva de oferta. ¿Tá? Eh, un, un problema en la producción, una de las cosas que yo les comentaba, yo le hacía referencia, por ejemplo, a los precios de los bienes agropecuarios, ¿no? Más que todo el tema de las verduras, fruta y verdura locales, ¿sí? Los precios fluctúan mucho. Y esos precios fluctúan mucho porque la oferta de esos productos fluctúa mucho, ¿sí? Unos días que llueve y no se puede sacar la producción, ya la oferta se contrae y el precio aumenta. ¿Tá? O unos días de frío.
¿tá? ¿Sí? Eso, o temporales, supóngase, afecta los costos, afecta, mejor dicho, afecta la producción o la productividad, aumenta los costos, ¿sí? Y la curva de oferta se contrae. ¿Tá? Bueno, y el tema del número de empresas también. El número de empresas que producen un mismo bien, si se aumenta el número de empresas, la curva de oferta se va a trasladar hacia afuera. ¿Ah? Traslado hacia afuera, si la curva de demanda permanece constante, bueno, eso lo vamos a repasar en el siguiente tema, en la siguiente unidad, pero traslado hacia afuera, si la curva de demanda permanece constante, significa que los precios bajan. ¿Ah? Contracción de la curva de oferta, si la demanda permanece constante, significa que los precios suben. Eso es lo que pasa con las verduras. ¿Sí? ¿Por qué el precio sube? Y porque la curva de demanda es estable, ¿sí? A no ser que cambie el clima, etcétera, la curva de demanda es estable, o sea que cambie el clima, digo, de invierno a verano, por ejemplo, por ejemplo, en invierno se come menos fruta y verdura, y en verano se come más fruta y verdura. La demanda tiene estacionalidad también. ¿Sí? Entonces, si la demanda permanece estable, bueno, la oferta, cambios en la curva de oferta te va a modificar el precio de los productos. ¿Sí? Y eso debe ser así. ¿No? Después lo vamos a repasar, que eso es bueno que sea así, ¿sí? Que cuando hay un problema de oferta el precio suba. Bueno, es una situación, a no ser que esté regulado el precio del producto y eso genera distorsiones en el mercado, es bueno que el precio de los productos cambie por efectos de cambios cambios de comportamiento. Bueno, hasta ahí habíamos visto la unidad 5, la oferta de la empresa. ¿Tá? Repasen un poco más detalle, acá estamos viendo lo principal solamente. ¿Tá? Bueno, cuando vimos el equilibrio del mercado, ¿tá? Equilibrio del mercado, bueno, primero definíamos el equilibrio como aquella circunstancia en donde ni compradores ni vendedores tienen motivos para cambiar sus conductas. Es decir, también lo definíamos como el precio de un producto que vacía el mercado, vaciar en el sentido de que la cantidad ofrecida es la misma que la demandada. Así que lo que se ofrece se demanda a ese precio de equilibrio. ¿Tá? Y eso lo contraponíamos un poco al desequilibrio que se genera cuando el precio está fuera del equilibrio. ¿Tá? Momentáneamente los precios pueden estar fuera, en general los precios pueden estar fuera del equilibrio cuando hay un proceso de ajuste. ¿Tá? ¿Sí? Que puede ser o porque se corre la curva de oferta o la curva de demanda, ¿sí? Y después se restablece el equilibrio, con la fuerza de mercado lo restablecen, o porque supónganse que la empresa pone un precio que no condice con el equilibrio de mercado. ¿Ah? ¿Sí? Recuerden que acá lo que pasa en las empresas, bueno, a no ser que sea una empresa, a no ser que sea un monopolio estatal, o sea, un monopolio coercitivo, este precio de equilibrio, este, y en lo posible que ese precio sea el de equilibrio o cercano al de equilibrio, porque si no va a tener desajustes, ¿no? Desajustes que van a hacer que la empresa pierda plata, ¿no? Por eso que cuando se lanza un producto nuevo, las empresas hacen estudio de mercado o encargan estudio de mercado para identificar cuál es el precio que los consumidores estarían dispuestos a pagar por su producto. Si no, no harían eso. ¿Tá? Si no, sumarían los costos, le pondrían el beneficio que quieren y ahí mandan el precio. ¿Tá? ¿Sí? Aunque parezca que no es así, perdón, aunque parezca que no es así, aunque parezca que las empresas ponen el precio no lo ponen las empresas. ¿Sí? Ahora, no tenemos que confundirnos con otra cosa que es el ajuste de los precios por pérdida de poder adquisitivo de la moneda. ¿Tá? Eso es otra cosa. ¿Tá? ¿Estamos? Eso es otra cosa diferente del cambio de precio por oferta y demanda.
O cambio de equilibrio. Recuerdan que decíamos que los precios cambian por dos razones. Los precios cambian por alteraciones de los determinantes de oferta y demanda que hacen que las curvas de oferta y demanda se corran. ¿Ah? Y además los precios cambian por ajuste de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, por inflación. ¿Sí? Cuando los gobiernos emiten dinero, ¿sí? Aumentan la oferta, ese dinero vale menos, ¿tá? Y al valer menos compra menos bienes. Entonces los precios de los bienes, las empresas los van ajustando. Las empresas y nosotros también. ¿Tá? ¿Sí? Lo único que siempre perdemos nosotros, o sea, nosotros me refiero a los que trabajan o los trabajadores que dependen de un sueldo, pierden porque el precio que se ajusta al final es el de los salarios. ¿Tá? En el proceso de, en el proceso de ajuste de precios a la pérdida de valor de la moneda, lo que se ajusta al final son los salarios, por eso los trabajadores siempre pierden. ¿Tá? Bien, pero no es por culpa de las empresas ajustan a esa pérdida de valor, de valor de la moneda o de poder adquisitivo para poder seguir manteniéndose en el mercado, ¿tá? Para poder seguir ofreciendo productos. ¿Tá? Bien, entonces, otra cosa que mencionamos acá, bueno, esa diferencia del precio de equilibrio, ¿tá? Cuando está por sobre el equilibrio, genera exceso de oferta, y cuando está por debajo del equilibrio, genera exceso de demanda. Es decir, una es sobrante y otro es escasez. ¿Tá? Ahora, cuando cuando no interviene el gobierno, nada se entra en o porque cambian la posición de una o las dos curvas, o porque se pone un precio que, que no se sabe todavía cuál es el de equilibrio. Las empresas pueden poner un precio que todavía no saben o está fuera del equilibrio, está mal calculado. En realidad es casi imposible calcularlo, ¿sí? Pero lo aproximan lo más posible las empresas, ¿sí? Porque es posible calcularlo porque la empresa no sabe exactamente, hasta que ponga su producto al mercado, no sabe exactamente cuál es el precio que los consumidores están dispuestos a pagar. ¿Sí? Lo puede aproximar, ¿sí? Pero es un cálculo imposible porque esa información se da en forma tácita, ¿sí? Es decir, se expresa en forma tácita en el mercado. La información del precio de equilibrio, más o menos, o de los precios de equilibrio. Entonces, sin intervención del gobierno, esos procesos de ajustes, ¿sí? Mayor oferta, menor demanda, hacen que el precio se restablezca el equilibrio o tienda al equilibrio. ¿Tá? Bueno, salvo esa situación, ¿tá? Cuando el gobierno interviene, ¿sí? Cuando el gobierno interviene, que estas intervenciones son por algún tipo o especie de decreto, ¿sí? Los dos tipos de intervención que suele haber en el gobierno son intervención de precio tope, ¿sí? O llamado precio máximo, o precio mínimo, o llamado también de garantía. ¿Tá? Ojo acá porque el nombre quizás puede llegar un poco a confusión con respecto del equilibrio, ¿tá? Porque, por ejemplo, un precio tope es un precio que está por debajo del equilibrio. ¿Tá? Es precio tope porque como que le pone un tope para que el precio no suba. El gobierno le pone un tope por decreto, una limitante para que el precio no suba. ¿Sí? Por eso se llama precio tope. O sea, se le pone un limitante para que no suba. ¿Sí? Este, entonces, es un precio que se fija debajo del equilibrio. Y el otro tipo de intervención del gobierno en el mercado o en los precios es el precio mínimo o de garantía. ¿Sí? Ese precio mínimo garantía es que está por sobre el equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué está por sobre el equilibrio? Y para evitar que baje al equilibrio, ¿tá? Para evitar que baje al equilibrio. Entonces, como que le pone el tope abajo, vamos a decir, ¿no? Le pone el tope abajo del precio. ¿Sí? ¿Sí? Por lo que el gobierno determine decidir, ¿ah? O determine de acuerdo al producto. Si le conviene que el precio no suba de cierto nivel o le conviene que el precio no baje de cierto nivel. ¿Ah? Le convenga o no políticamente, porque el gobierno
no toma decisiones económicas, ¿tá? Toma decisiones políticas. ¿Tá? Todas las decisiones del gobierno son políticas. ¿Tá? Bien, entonces, recuerden, acá es al contrario, ¿no? O sea, el precio tope o máximo es un precio debajo del equilibrio, como por ejemplo ese, y un precio de garantía mínimo es un precio sobre el equilibrio. ¿Tá? Este supuestamente lo utiliza para beneficiar a los compradores y este supuestamente o en general lo utiliza para beneficiar a un sector, ¿tá? Que es, o a los vendedores, ¿no? O a un productor, o a un grupo de productores. O sea, le garantiza un precio. ¿Tá? ¿Cómo es? El gobierno le garantiza un precio al producto de una empresa. ¿Tá? Bueno, una de las cosas, de las nociones más conocidas de lo que tiene que ver con precio de garantía o un precio mínimo es el salario mínimo que yo les hablaba. El salario mínimo es un precio de garantía o un precio mínimo, ¿sí? Que le garantiza entre comillas, ¿no? Le garantiza al trabajador que no va a tener un sueldo más bajo que ese. Yo ya les hablé un poco de las distorsiones que genera todo esto y que genera desempleo también, se lo vende los políticos y bueno, y los gremialistas lo suelen vender como un gran logro sindical, ¿tá? O un gran logro político. ¿Tá? Es una, es un perjuicio a los trabajadores, un perjuicio a la economía determinar salarios mínimos. ¿Tá? Igual es el semestre que viene y lo vamos a puntualizar un poco más. ¿Tá? Y principal causa de desempleo permanente, ese tema de salarios mínimos, como ya les había explicado. ¿Tá? Bueno, eh, este cuadro que está acá, ¿se acuerdan que yo le decía? Este cuadro que está acá es un esquema que muestra qué pasa con desplazamientos de curva de oferta o curva de demanda de a una o ambas a la vez. ¿Tá? ¿Sí? No necesitan aprenderse de memoria porque esto es muy sencillo. ¿Sí? Yo les puedo poner, por ejemplo, le puedo poner un caso de, ¿sí? Un equilibrio, una situación de equilibrio, ¿tá? Y les indico un cambio en un determinante. Esto puede ser un ejercicio, ojo. ¿Tá? Yo le podría poner una situación de equilibrio, por ejemplo, un esquema, y les podría indicar un cambio en un determinante. ¿Tá? Entonces ustedes tienen que saber ese determinante, si es de oferta o de demanda. ¿Tá? Si fuera de oferta, ustedes saben que la oferta, y si es positivo en el sentido de que la incrementa, bueno, eso va a llevar a un cambio. ¿Tá? Entonces acá, repito, esto no necesitan aprendérselo de memoria porque se parte de una situación de equilibrio. Recuerden, ojo, la oferta de la dependiente positiva y la demanda de la dependiente negativa. ¿Sí? La pendiente negativa de demanda tiene que ver con las utilidades marginales decrecientes y la pendiente positiva de la oferta tiene que ver con los costos marginales crecientes. O la que dijimos antes, la productividad marginal decreciente, o la ley de los rendimientos marginales decrecientes. Entonces, dependiendo para dónde se corra una o las dos curvas, ¿sí? Es lo que va a pasar con el precio y la cantidad. En general, a priori, ¿no? A priori del cambio, a priori del cambio, si es una sola curva la que se mueve, ¿sí? Si es una de las dos, se puede saber qué pasa con el precio y con la cantidad. ¿No? Repito, a priori, si una sola curva se mueve, se sabe qué pasa con el precio y la cantidad. Ahora, si las dos curvas se mueven, se va a saber qué va a pasar con una de las variables, pero no con las dos. ¿No? Que eso es lo que enfatizamos ahí en el cuadro. ¿No?
O sea, un ejemplo que hace poco se dio y que suele pasar, por ejemplo, la OPEP es la Organización de Países Exportadores, Productores y Exportadores de Petróleo, que son un conjunto de países, en general están los de Medio Oriente, deciden, por ejemplo, limitar la producción diaria de barriles de petróleo. ¿Tá? Eso lo que hace es que la curva de oferta de petróleo a nivel mundial se contraiga. Fíjense cuál es el efecto buscado por la OPEP y que aparece acá, que el precio suba. ¿Tá? Si la demanda queda igual, el precio va a subir y la cantidad de intercambio va a bajar. ¿Tá? El problema que tiene esta gente, ¿sí?, que toma esa decisión es que no maneja la demanda. Ese es el problema que tiene la gente, ¿sí? Que puede manejar parte de la oferta, pero no maneja la demanda. La demanda mundial de crudo no la maneja. Entonces, últimamente, bueno, es muy común que le salgan atravesadas las medidas, ¿sí?, que contraiga la producción de petróleo y el precio en lugar de subir baje. ¿Tá? Porque si la demanda se contrae, cuando ellos toman esa medida, el precio del barril puede bajar. Es más, hace unos años pasó exactamente esto y en forma muy pronunciada. O sea, ellos contrajeron la producción, contrajeron su oferta, ¿tá?, la oferta de ellos. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos empezó a desarrollar muy fuertemente otra forma de producir petróleo, el petróleo llamado no convencional, y compensó el incremento de la oferta. Y además de eso, la demanda de petróleo mundial cayó, porque había un ralentizamiento de la economía china, la demanda cayó, entonces le salió el tiro por la culata a esa gente, porque el precio bajó cantidad. Estaba cerca de 100, me acuerdo, en esos años, le estoy hablando hace unos 12 años atrás, más o menos. La, Como ellos contrajeron la oferta y como la demanda también se contrajo, el precio terminó cayendo desde unos $100 más o menos hasta unos $30. O sea, bastante fue el cambio. ¿Ah? Ese problema que tienen las empresas que quieren manejar el mercado a su favor, no controlan la otra parte, no controlan la demanda. ¿Ah? Muy bien, entonces, acá repito, se parte de una situación inicial de equilibrio. ¿Ah? Se parte de una situación inicial de equilibrio y después, dependiendo del determinante, ¿sí?, de qué curva se modifique, ¿sí?, la curva de oferta se va a correr, o hacia un lado o hacia otro, o va a permanecer estable, y la curva de demanda también, o va a permanecer estable o se va a modificar. Entonces ahí sabemos qué pasa. Si una sola curva, repito, si una sola curva se mueve, es decir, si los determinantes de una sola curva se alteran, va a cambiar, se va a saber qué pasa con las dos variables. ¿Tá? Pero si las dos curvas se mueven, es decir, si determinantes de curva de oferta y curva de demanda se mueven al mismo tiempo, ahí sabemos qué va a pasar con una variable, pero no con las dos. ¿Tá? ¿Con qué variable sabemos qué va a pasar y cuál es la que no sabemos? Y depende para dónde se muevan las curvas. ¿Tá? Depende para dónde se muevan las curvas. ¿Tá? Muy bien. ¿Tá? Entonces, puede ir un ejercicio, ¿sí?, de esto así. Es decir, que le indique que digan, por ejemplo, ante un determinado cambio específico, que ustedes tienen que identificar si ese es de oferta o de demanda y para dónde se mueve, qué se espera que pase con el precio y qué se espera que pase con la cantidad. ¿Tá? Bueno, tenemos al final acá de este tema los tipos de estructuras de mercado. ¿Tá? Esa es la teoría económica, ¿sí? En realidad, la teoría económica neoclásica caracteriza a los mercados de acuerdo a ciertos condicionantes. ¿Tá? De acuerdo a ciertos condicionantes, diferencia los mercados desde el punto de vista de la oferta, ¿tá? O de la empresa. Esos elementos condicionantes son la cantidad de productores, el control que pueda tener la empresa sobre el precio, el tipo de bien y las barreras a la entrada que pueda tener la actividad, ¿tá?, o el sector.
¿sí? Lo que tiene que ver con el número de productores, ¿sí? Eso está relacionado con si hay un solo productor, ¿sí? O hay una atomización importante del mercado. O sea, cuando hay muchos productores se dice que el mercado está muy atomizado. Recuerden estos conceptos también. Si hay muchos productores se dice que el mercado está muy atomizado. Si hay pocos productores se dice que el mercado está muy concentrado. ¿Tá? Repito, si hay muchos productores se dice que el mercado está atomizado. ¿Sí? Si hay pocos productores se dice que el mercado está concentrado. ¿Tá? Puede ir desde muchos, la variación o el espectro puede ir de muchísimos o muchos a uno solo. ¿Tá? Después, el grado de control del precio, ¿no? O el grado de control sobre el precio, a eso se le llama poder de mercado. ¿Tá? Recuerden, poder de mercado significa grado de control que tenga la empresa sobre el precio. ¿Sí? Esto, repito, no tiene que ver con que la empresa fije el precio, ¿sí? Porque la empresa no fija el precio. Esto tiene que ver con el control que tenga sobre el precio respecto de que si la empresa puede tomar alguna acción para modificar el precio o para que el precio se modifique. ¿Ah? En la estructura llamada de competencia perfecta, ¿se acuerdan que nosotros establecimos estas curvas de demanda para lo que se suele llamar la competencia perfecta y esta curva de demanda que enfrentan los que están bajo la llamada competencia imperfecta? Fíjense, empresas, ¿tá? que enfrentan la demanda perfectamente elástica, es decir, las que se dice que son de competencia perfecta, no pueden hacer nada para modificar el precio. ¿No? Fíjense, si mueven su curva de oferta, el precio queda siempre igual. ¿Sí? Por eso, el grado de control del precio de esta empresa o del grupo de empresas que están en la competencia perfecta o de las empresas que están en la tipología llamada competencia perfecta, no tienen control del precio. Son lo que se llaman tomadoras de precio. Ahora, el otro grupo, donde están las llamadas competencia imperfecta, monopolio, competencia monopolística y oligopolio, cómo enfrentan la curva de demanda dependiente negativa, o sea, cada empresa enfrenta esta curva de demanda, ¿sí? Entonces, fíjense, ellos pueden modificar su curva de oferta y el precio va a cambiar. ¿Tá? Si modifican la curva de oferta, el precio de equilibrio cambia. ¿Sí? ¿Estamos? Eso es, en este sentido, control sobre el precio. Además, también pueden influir en la curva de demanda. ¿Sí? Además, las empresas también pueden influenciar la curva de demanda. Por ejemplo, a través de una campaña publicitaria. ¿Ah? De hecho, si esto no pudiera hacerlo, nuestras carreras de marketing no tendrían sentido. Y sin embargo, el marketing es muy importante en la competencia, ¿no? Porque lo que busca el marketing es que la demanda, la curva de demanda de la empresa se corra a favor, ¿sí? Se nos corra hacia la derecha, ¿tá? O se expanda. ¿Tá? Fíjense que si la oferta queda igual y la empresa logra que la curva de demanda se expanda, va a aumentar el precio y va a aumentar la cantidad. ¿Sí? Eso es control de precio. Eso es, perdón, sí, control de precio. O poder controlar el precio. ¿Tá? Eso es lo que se llama poder de mercado. ¿Tá? Poder de mercado tiene que ver con la posibilidad de que la empresa puede controlar el precio o puede tener efectos sobre el precio. ¿Tá? Indirectamente, no controla el precio directamente porque a la empresa no le pueden poner el precio del producto. ¿Sí? Indirectamente lo hacen. ¿Tá? O modificando su propia curva de oferta o incidiendo en la curva de demanda. ¿Tá? Y después tenemos
el tipo de bien, el otro elemento que habíamos visto, el tipo de bien. ¿No? Acá hay dos bienes, dos tipos de bienes en este sentido, hay dos tipos de bienes, los bienes homogéneos, ¿sí? Y los bienes heterogéneos. ¿Tá? Bienes homogéneos son bienes que no tienen diferencia entre uno y otro. ¿Tá? Básicamente, no hay, el bien es el mismo. ¿Tá? En la teoría, ¿no es cierto? En la teoría el bien es el mismo. ¿Sí? Y por otro lado están los bienes diferenciados, ¿tá? Heterogéneos o diferenciados. O sea, los bienes que la empresa busca diferenciar. Aunque el bien físicamente sea el mismo, si el consumidor lo percibe distinto, ya el bien es distinto. Que por un mismo producto físico se pague distinto precio en distintas situaciones, ya lo hace un producto distinto. ¿Se entiende? Sí, repito. Aunque el bien físicamente sea el mismo, si la gente está dispuesta a pagar diferentes precios por ese producto en distintas situaciones, el bien ya no es el mismo. ¿Tá? Son bienes distintos. Entonces, bueno, el tipo de bien va a incidir también en la estructura de mercado. O sea, repito, la combinación de estos elementos condicionantes hacen que la empresa pertenezca a una u otra estructura de mercado. Y después están las barreras de entrada. Después están las barreras de entrada, ¿sí? Que van desde que no hay barrera de entrada, ninguna, si las empresas libremente pueden entrar y salir, a que hayan barreras de entradas que sean infranqueables por las empresas. ¿Sí? Acá cuando veíamos este tema, la única barrera de entrada infranqueable, ¿tá? Es la barrera de entrada legal. ¿Sí? La única barrera infranqueable es la barrera de entrada legal. O sea, que el gobierno le prohíba a una empresa entrar a un sector. Esa es la única infranqueable. Las demás, todas son relativas. ¿Tá? Esta es la única absoluta, ¿sí? La legal, ¿tá? Que el gobierno prohíba. ¿Tá? Entonces, cuando se hablan de los sectores concentrados o de los monopolios, bueno, el problema está cuando el gobierno prohíbe la entrada o limita la entrada. ¿Sí? No hay ningún problema, yo le decía esto, no hay ningún problema que, no sé, Walmart o una empresa norteamericana o donde ustedes quieran, venga a Uruguay y quiera comprarse todos los supermercados. Mejor para nosotros, los consumidores. Si viene una empresa de afuera y se quiere comprar todos los supermercados, mejor para nosotros, porque esos productos van a ser más baratos. Ahora, si la empresa esa nos quiere perjudicar, va a ser peor para ella, porque le va a aparecer competencia enseguida. ¿Tá? Aparte, ¿qué sentido tiene comprar muchas empresas si después le va a aparecer competencia si maltrata a los clientes o no abastece bien el mercado? No tiene ningún sentido. ¿Vamos? Esa, esa idea de que la concentración de mercado es mala, solamente es mala si esa concentración está dirigida por el gobierno. ¿Tá? Que, repito, es la única barrera de entrada absoluta o infranqueable, ¿tá? La barrera legal. Bueno, entonces teníamos acá la competencia perfecta y el grupo de competencia imperfecta. ¿Sí? Una de las cosas que mencionamos acá también, que no suele estar en los libros de texto tradicionales, es que, por ejemplo, se demoniza mucho al monopolio porque en realidad no se sabe bien qué es el monopolio. ¿Tá? ¿Sí? Porque, por ejemplo, a veces se piensa que una empresa grande es un monopolio. Una empresa grande no es un monopolio. Un monopolio es cuando hay una sola empresa y no tiene competencia en un determinado producto o actividad. Este, porque desde el punto de vista estricto, por ejemplo, yo tengo el monopolio sobre las clases de economía que da el profesor Gonzalo Nova, ¿no? O sea, a nivel mínimo, cualquiera tiene monopolio sobre sí mismo. A no ser que haya por ahí otro Gonzalo Nova que dé clase exactamente igual que yo, capaz que en otra parte del mundo, acá no lo conozco. ¿No? Entonces, este es un concepto muy relativo, el tema de monopolio, y que no se entiende bien. Por eso que acá
yo les especificaba que hay dos tipos de monopolio, que eso tampoco se lo suele mencionar mucho. Hay dos tipos de monopolio: el monopolio de mercado y el monopolio legal o coercitivo o estatal, ¿sí? Que es el único monopolio permanente. El legal o estatal o coercitivo es el único monopolio permanente. ¿Sí? El único monopolio en donde se obliga a la gente a tratar con una empresa que en general la gente no quiere tratar con esa empresa. ¿Sí? Ahora, el monopolio de mercado, ¿sí? Es una empresa que hizo las cosas tan bien que quedó sola en el mercado, abasteciendo el mercado. La diferencia y además, la otra diferencia o la otra gran diferencia que tiene con el monopolio legal es que no está exenta de competencia. Como le decía hace un rato, supóngase que viene una empresa grande de un país desarrollado y se compra todos los supermercados. ¿Tá? Para empezar es muy difícil porque tendría que comprar a los chicos también. ¿Tá? Y le tendría que aparecer otro. Entonces, pero supóngase que compra todos los supermercados, es monopolio. ¿Tá? Ahora, capaz que mañana le abre un supermercado nuevo. ¿Tá? Y pasado otro nuevo, y pasado otro nuevo. Es decir, no está exento de competencia potencial. ¿Sí? Y si no hace las cosas bien, no hace las cosas bien significa que no ofrece el mejor producto. Puede ser que se haga monopolio porque quedó sola porque hizo las cosas mejor que los demás, ¿sí? Pero si en un momento no hace las cosas bien o es percibido por la gente como que no hace las cosas tan bien, le va a aparecer competencia. Es decir, no es exento de competencia. Es por eso que es muy difícil encontrar un monopolio de mercado, es muy difícil. ¿Tenemos ¿Ah? acá? No, ¿Cómo? no tenemos. Monopolio de mercado, yo no conozco ninguno. No conozco ningún monopolio de mercado. ¿No? ¿La banca? No son monopolios, Ah, bueno. hay cantidad de bancos. No, pero Pero la banca como apuestas y eso, digo. acá es un monopolio estatal, Ah, está, es estatal. claro, claro. ¿No viste las publicidades de casinos del Estado que si apostás en una empresa no estatal, te puedes enfermar, ¿tá? De ludopatía, no sé todo eso. ¿Tá? Pero si la idea es que si apostás en la empresa estatal no pasa nada. Es medio ridículo eso. Bueno, ahora no lo escucho hace rato, pero es un poco ridículo. Es legal. Por eso, si usted quiere entrar a una página de apuestas, Betwinner o Betano, esas que suelen publicitar a los clubes deportivos europeos, no van a poder entrar, porque a no ser que tengan VPN, ¿no? Porque hay un monopolio estatal de las apuestas en Uruguay, ¿no? Monopolio legal, o artificial o coercitivo, como decíamos recién. ¿Ah? Muy bien. Repito, es muy importante acá eso que le decía de la diferencia entre lo que es un monopolio de mercado y un monopolio estatal. ¿Ah? Siempre que haya una empresa que ustedes piensen que es monopolio, si es que lo es porque el Estado está metido atrás de alguna forma. Si no, es muy difícil encontrar un monopolio de mercado. Es muy difícil porque siempre hay algún tipo de competencia. Siempre. Lo que puede hacer es que sean empresas muy grandes. Y entonces se la puede percibir como monopolio. Pero monopolio es una única empresa que no tiene competencia. ¿Ah? Lo que suele pasar, por ejemplo, con el Estado es que suele atacar a las empresas grandes con la excusa de monopolio. ¿Tá? O de prácticas anticompetitivas, o no sé qué cosa. ¿Tá? Bueno, ese es el problema de siempre, ¿no? Eso lo hace porque el Estado, como monopolio que es, no quiere tener competencia de otros monopolios o de otras empresas grandes, pero en realidad, bueno, son famosos, en la página hay unos videos que son famosos las, las instancias legales de los gobiernos Estados Unidos, europeos, por ejemplo, con Microsoft o con Google, ¿tá? Acusándolo de prácticas monopolísticas, ¿tá? O prácticas de monopolio, ¿tá? O anticompetitivas, ¿tá? Que es una ridiculez porque inclusive a cualquiera de esas empresas hay alternativas, ¿tá? Y esas empresas, ellas pueden hacer lo que se les antoje, ¿tá? O sea,
en un mercado libre, ellos pueden hacer lo que se les antoje. Y nosotros no estamos obligados a tratar con ella de ninguna manera. Si nosotros elegimos Google o si elegimos Microsoft, es porque lo decidimos nosotros. No es porque no es alternativa, porque hay alternativa a todo, salvo a prestaciones estatales o que el gobierno dirija o que monopolice, hay alternativa a todo. Muy bien. Otra cosa que puntualizamos acá, y ya paso al siguiente tema, es que en realidad lo que se llama competencia perfecta, en realidad, ¿tá? Que se suele... ¿Por qué se hace una diferencia entre competencia perfecta y competencia imperfecta? Porque se ha establecido como que la competencia perfecta es lo bueno, lo que nos favorece, y la competencia imperfecta es lo malo porque la empresa tiene control sobre el precio y un montón de cosas, ¿tá? O tiene control sí, poder de mercado. Esto es una distinción que no tiene sentido en la práctica. Recuerden que estos son modelos, ¿sí? Estos son modelos de estructuras de mercado, ¿sí? Son caracterizaciones que las tipifican, ¿sí? Son modelos. Ahora, el modelo tiene que coincidir con la realidad. Si no coincide con la realidad, el modelo no sirve, ¿tá? La llamada competencia perfecta, ¿tá? En primer lugar, estas empresas no compiten con nadie, entonces no está mal llamado, por decirlo así, el nombre, ¿tá? Porque no compite con nadie, ¿sí? Si ustedes tienen una empresa en una estructura parecida a esta, no van a competir con nadie, no compiten con nadie. Si ustedes quieren producir mayor cantidad, producen mayor cantidad y van a vender todo, no compiten con nadie, ¿sí? O sea, supónganse que quieren plantar soja y al lado tienen un campo de una empresa que también planta soja, no les va a quitar, les garantizo, esto es real, que no le va a quitar nada de mercado a la otra empresa al mercado de ustedes. Si ustedes pueden vender todo lo que quieran, aunque estén rodeadas por empresas que planten soja, te van a vender todo lo que quieran. Soja o trigo. Es decir, no hay competencia. Si querés vender más, producí más y lo vendes todo. Perdón, ¿estaba haciendo referencia a la imperfecta? Me perdí ahí. No, la perfecta, la que se llama competencia perfecta, en realidad no compite con nadie, porque las empresas, al poder vender toda su producción sin ningún esfuerzo de venta, no compiten con nadie. Las que sí compiten son las que se llaman competencia imperfecta. Esas sí son las que compiten. También se les suele Perdón, llamar, perdón, profe, perdón, pero me mareé, pero en la competencia imperfecta están los monopolios. sí, esas son las que compiten. ¿Compite con Salvo la quién? estatal. Salvo la Ah, estatal. bueno, las estatales no. Las estatales no. Por eso yo le decía, la competencia perfecta no tiene competencia alguna. No compite con ninguna empresa. ¿Estamos? Y tampoco perfecta. Se le llama competencia perfecta, tampoco perfecta. ¿Sí? Porque el supuesto, el adjetivo perfecto, ¿sí? Es por el supuesto de que la información en este mercado es perfecta. O sea, que hay información, se supone que hay información perfecta, ¿tá? De todo lo que tiene que ver con este mercado. Por eso se le llama perfecta, ¿tá? Y ese supuesto en la realidad no se da, porque no hay información perfecta de nada, ¿sí? O sea, decimos competencia perfecta, nos basamos en que todo lo que produce se vende, es por eso. No, lo que Porque, yo digo es, se llama competencia perfecta, pero es una estructura de mercado que no compite en realidad y que tampoco es perfecto. No compite porque vende todo lo que produce. Y no es perfecto porque no se da el supuesto de información perfecta. ¿Tá? ¿Se entiende? sí, perdón porque me confundí, porque al no tener barreras de entrada, producto homogéneo, como que me confundí, o sea, entendía que como que había competencia, no así Sí, con el no hay. monopolio, por No eso hay. me mezclé. Porque, ¿qué significa competencia en economía o en el mercado? ¿Qué significa competencia? Y bueno, que para poder vender mi bien a iguales condiciones que otro, tengo que, no sé, o bajar el precio o dar un, no sé, me Claro, imagino algo así. tenés que preocuparte por atender al cliente o por, o Exacto. por
porque no te quiten las ventas, vamos a decir. ¿Sí? Exacto. Pero si hay alguien que Ahora, monopoliza los precios, no. Por eso es, ¿no? Ahí ¿cómo? va el. Que si hay alguien que monopoliza los precios, no. O sea, que puede moverlos a su antojo, Que vos no vas a incide en poder los poner precios. cualquiera. Claro, igual Que incide en incide. los precios. Este no puede incidir en los precios, y no compite con nadie. O sea, si quiere producir, es más, le digo, estas empresas que se parecen a este tipo de estructura, ni siquiera hacen publicidad, ni siquiera le ponen el nombre a su producto. Los Claro, productores de soja no le ponen el nombre a su producto, ni hacen publicidad, porque no tiene sentido. No tiene sentido porque no existe el esfuerzo de venta cuando se vende este tipo o se trabaja en este tipo de mercado. Porque no hay competencia, ¿se entiende? No hay competencia, vendés todo. Si lo que querés vender, lo que querés producir, lo vas a vender todo. No hay esfuerzo de venta. Ahora, en las estructuras de competencia imperfecta, salvo, repito, el caso del monopolio estatal, ahí sí hay esfuerzo de venta. ¿Tá? Le digo más, aunque sea una empresa sola, un monopolio, igual tiene que competir con otras empresas por el ingreso de los consumidores. ¿Tá? Repito, aunque sea una empresa sola, un monopolio, igual tiene que competir con las otras empresas por el ingreso de los consumidores. ¿Sí? Supóngase que ustedes producen un bien que no lo produce nadie, ¿tá? Aunque sea monopolio privado. Producen un bien que no le produce nadie. ¿Tá? Igual tiene que competir con las otras empresas por la plata de los consumidores. ¿Tá? Supóngase que ustedes son privados y producen electricidad. ¿Tá? ¿Sí? Igual tiene que competir porque los consumidores pueden decidir consumir menos electricidad y la diferencia de ingresos lo gastan en otra cosa. ¿Se entiende? Entonces, vos como empresa vas a tener que decirle, consuman más electricidad, gasten más en esto, ¿tá? Por ejemplo, ¿no? Le digo, y la estatal también, en algún sentido también, compite con el ingreso de los consumidores. ¿Tá? Por ejemplo, ¿cuántas personas se compran calefones solares para gastar menos electricidad? ¿No? Y la diferencia Es más, acá en Las Piedras, no sé si ustedes conocen, hay una empresa de servicios de frío, que no le compra electricidad a la UTE, sino que puso un generador eólico. ¿Ah? ¿Vieron el molino que hay en Las Piedras, que usted lo vende en la ruta? Esa empresa produce su propia electricidad, ¿ah? De empresa de servicio de frío. Bueno, indicadores económicos. Unidad 7, indicadores económicos. Bueno, acá veíamos los índices de precios y los índices de producción o de producto. ¿No? ¿Sí? Nosotros mencionábamos el tema de la inflación ahí, ¿tá? Como fenómeno monetario, a pesar de las teorías cada vez, y más con la experiencia de los vecinos, de los argentinos, es más claro que la inflación es un fenómeno monetario, ¿tá? Exclusivamente monetario, y que es la pérdida de valor de la moneda. ¿Sí? Entonces están los índices de precios que miden la variación del conjunto de precios de la economía. ¿Sí? En general, como ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, el conjunto de precios de la economía siempre está aumentando. ¿Tá? Es decir, los precios nominales siempre están aumentando. Nosotros en la unidad 2, ¿tá? Lo que vimos en la unidad 2, y que hicimos ejercicios, ¿se acuerdan de los precios reales? Es que si usted le quitan la variación de los precios por inflación, es decir, calculan precios reales, salvo que el producto esté regulado por el gobierno, inclusive en esos también, en muchos casos, todos los precios son cada vez menores. ¿Tá?
O sea, los precios reales son cada vez más bajos. ¿Y por qué los precios nominales son cada vez más altos? Y por la inflación, por el deterioro del poder adquisitivo de la moneda, porque los gobiernos siempre están metiendo dinero en la economía. Entonces, los índices de precios, ¿no?, son indicadores que recogen esa variación del conjunto de precios de la economía, ¿sí? Los principales son tres, que habíamos visto, ¿no? El deflactor del PIB, ¿sí?, que mide la variación de precios del conjunto de los bienes que están en el PIB. Después está el IPC, que este es el más conocido, el índice de precio más conocido, el índice de precio al consumidor. En Uruguay se calcula un índice ajustado de ese IPC. Esto se calcula a partir de la base de octubre de 2022. ¿Sí? A partir del cambio de base de octubre de 2022. ¿Sí? El cambio de base es cuando se modifica las ponderaciones de los índices y se modifica la cantidad de bienes que están incluidos. ¿tá? Y cuando se cambia la base, el índice empieza en 100. ¿tá? Estos índices en general empiezan en un valor de 100. ¿Sí? No tienen unidad monetaria, es decir, son índices, son números puros. ¿Sí? No son pesos, ni dólares, ni nada, son valores puros, números. ¿tá? ¿Sí? Este índice ajustado que se llama IPC-CE, ese que aparece ahí, que se llama que es IPC con exclusiones. Ese CE significa con exclusiones. Es el IPC que se utiliza para medir la inflación núcleo, o la inflación base, o la inflación subyacente, que es una nueva medición que se usa en Uruguay ahora a partir del cambio de base último, que es octubre de 2022. ¿Sí? Es el IPC normal menos algunos productos. Esos productos son los combustibles y las frutas y verduras frescas. ¿no? ¿Por qué se quita el valor? ¿Por qué se quitan los precios? ¿no? O esos productos del IPC, frutas y verduras frescas y combustibles, porque esos productos tienen variación muy abrupta. Entonces, al tener una variación muy abrupta y quitar eso, se calcula lo que se llama inflación base o inflación núcleo o inflación subyacente. ¿no? Porque si no, cuando el precio de las verduras baja mucho, el IPC cae mucho, y cuando el precio de la fruta y verdura sube mucho, el IPC aumenta. Entonces, para evitar esa fluctuación, se calcula la inflación subyacente sin estos índices. No, básicamente hay una proporción muy grande. Bueno, en la última base es 26%. La ponderación de fruta, bueno, fruta y verdura, no, de alimentos en general. Y después el otro índice, IPM, ¿no? Que en Uruguay, esto ustedes lo pueden ver en la página del INE, en Uruguay se llama Índice de Precio al Productor Nacional, se llama IPPN en Uruguay. ¿tá? En Uruguay se llama así, IPPN. ¿tá? Es el Índice de Precio al Productor Nacional. Mide una canasta de bienes que son los insumos que utilizan las empresas, ¿no? o las materias primas que utilizan las empresas. Es como un indicador que se anticipa a la inflación, ¿no? Porque la inflación mide los bienes que consumen una familia típica uruguaya, vamos a decir, ¿no? En realidad el IPC calcula el IPC calcula dos índices distintos. Uno es de la capital y otro es del interior, es decir, 5 ciudades del interior. ¿no? Este cálculo se hace a partir del 2010. A partir de la base del 2010 se calculan dos IPC. Uno de la capital y otro del interior. Y el que se
publica es el promedio de los dos. Cambian un poco las ponderaciones y los productos. Bueno, y el IPM, el índice de precio mayorista, que en Uruguay se llama IPPN, índice de precio del Producto Nacional, mide la evolución de precios de una canasta de bienes de las empresas, ¿no? Bueno, después tenemos el PIB, ¿sí? Que en la siguiente unidad lo definíamos bien. Sí, en la siguiente unidad lo definíamos bien, acá lo tratábamos solamente como indicador, es un indicador de la producción de bienes de la economía. Es la medida más importante de la economía, el PIB, porque nos mide o nos da el valor de lo que la economía produce, ¿sí? Lo que se produce para las personas, ¿no? Es importante que el PIB aumente porque eso significa que hay mayor cantidad de bienes y servicios para la población. Es decir, que vaya creciendo el PIB significa que aumenta la calidad de vida de la población. Si el PIB aumenta poco o decrece, significa que se deteriora la calidad de vida de la población, ¿sí? Entonces hay dos medidas ahí del PIB, PIB nominal y PBI real, ¿tá? PBI nominal y PBI real. El PBI nominal es el valor de la producción a precios del año que se produjeron esos bienes, ¿sí? Con el PBI nominal también se calcula otro indicador, ¿sí? Que es el PBI promedio o PBI per cápita, ¿sí? El PIB per cápita es el PBI nominal dividido la población. Este es el indicador que se utiliza para comparar las economías. ¿Tá? Si nosotros nos queremos comparar con Argentina, o nos queremos comparar con Brasil, o nos queremos comparar con Chile, o nos queremos comparar con Estados Unidos, ¿sí? O con otro país, la medida para compararnos más adecuada es el PIB per cápita, ¿sí? Somos lo que tenemos, hoy en día somos lo que tenemos el PIB per cápita más alto de la región, ¿sí? Más alto de Sudamérica inclusive, y casi todo Centroamérica. 21.000 dólares más o menos, del 2023, ¿no? Entonces, con este valor nos podemos comparar con los otros países. Con el nominal no, porque es obvio que una economía de 3,5 millones de personas no se va a comparar con una economía de 44 millones de personas, ¿sí? Como la Argentina, o con 15, como la de Chile, o con 5, como la de Paraguay, por ejemplo, ¿no? O con más de 100 millones de personas, como la de Brasil. Con el PIB per cápita sí lo podemos hacer, ¿no? Bueno, el PIB real, ¿ah? Es el valor de la producción a precios de un año base, ¿ah? El PIB real es el valor de la producción a precios de un año base. Es decir, los precios son los mismos siempre y la variación es por la producción de un año a otro, de un año respectivo, perdón. Ahora, la importancia del PIB real, es que con ese se calcula el crecimiento de la economía, ¿sí? El PIB real es el que se utiliza para medir el crecimiento de la economía, ¿tá? Porque si para calcular el PBI real se utilizan los mismos precios siempre, la variación es porque se produjeron o mayores o menores cantidades de producto, ¿sí? Y acá para calcular el crecimiento, es una variación porcentual, ¿tá? Es variación porcentual, ¿tá? Se calcula el valor final o actual, si ustedes quieren, menos el valor inicial o anterior, dividido el valor inicial o anterior
por 100%. ¿Sí? Así se calcula el crecimiento de la economía, con valor final e inicial como PIB real. Entonces, esto se da en porcentaje, ¿no? El crecimiento se da en porcentaje. Ese porcentaje indica la variación entre los PIB reales que se tomaron, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento de la economía del año pasado, ¿no?, es la variación porcentual entre el PBI del 2023 respecto al PBI de 2022. ¿No? Y así uno lo puede hacer entre dos fechas cualquiera. ¿No? Si ustedes tienen el PBI real de 2 fechas, ¿sí?, pueden calcular con esto el crecimiento entre esas fechas. ¿Sí? Ojo que si tengo, por ejemplo, el crecimiento de los últimos 5 años por cada año, si ustedes quieren calcular el crecimiento en ese quinquenio, es un error sumar los crecimientos anuales, ¿no? Tienen que tomar el crecimiento como la variación del último periodo respecto del primer periodo, ¿no? Esto es lo mismo que la inflación, ¿no? Si ustedes tienen la inflación de cada mes y quisieran calcular la inflación anual, si suman la inflación de cada mes, de los 12 meses, eso no es la inflación anual, ¿sí? Porque la inflación mensual te da de un mes respecto al anterior, ¿no? Entonces, si Claro, usted quiere, tomo del 2000 junto con el 2005, no es que tomo 2001, 2002, claro, 2003, y le sumo. tienen que tomar la inicial y la final y ahí hacer la variación porcentual. Si Ahí ustedes va. tienen variaciones porcentuales parciales, no sirve sumarlas, ¿no?, por la forma de cálculo, porque el cálculo es exponencial, ¿no? El cálculo de esos valores, de las variaciones porcentuales, son exponenciales, porque la variación es de un año respecto de la base, ¿no? Entonces, la del siguiente año va a ser respecto de la base anterior de ese año. Bueno, por ejemplo, el cálculo oficial de crecimiento se da mínimo entre un año y otro, ¿no? Hay cálculos parciales, pero el cálculo oficial de crecimiento mínimo es entre un año y otro. Por ejemplo, de la inflación, el cálculo mínimo es mensual, porque los indicadores se publican mensualmente, ¿no? Por ejemplo, ese es uno de los indicadores que nunca falla. Yo hace tiempo lo sigo, no falla nunca. El quinto día del mes se publica la inflación del mes anterior. Esto sin atraso, vamos a decir, ¿no? Muy bien, después tenemos la unidad 8, el PBI, la medición de la renta nacional, ¿sí? Lo que vemos acá es, bueno, acá vemos la definición misma del PBI y cómo se lo mide, ¿tá? Nosotros partíamos de esta ecuación, que es la ecuación de la contabilidad nacional. La contabilidad nacional es un sistema contable parecido a la contabilidad de las empresas, ¿sí? La contabilidad nacional es un sistema contable que se utiliza para medir las variables económicas, o las variables macroeconómicas, ¿no? La principal variable que busca medir la contabilidad nacional es esta, el PBI o PIB, ¿tá? Entonces, parte de esta ecuación, oferta agregada igual a demanda agregada, ¿sí? Oferta agregada es todo lo que la economía pone a disposición de la población. La oferta agregada es todo lo que la economía pone a disposición de la población, ¿sí? Que es lo que se produce dentro de las fronteras del país en un año, que es lo que se conoce como PIB, más lo que viene de afuera, ¿sí? Por eso acá hay una bolsa, porque yo les hacía la analogía, ¿sí? En la carátula de la unidad hay una bolsa, porque yo les hacía la analogía como que la economía es como una bolsa y en esa bolsa se meten bienes, ¿sí? Y se sacan bienes. Los bienes que se meten, que se llama oferta agregada,
es la producción interna y lo que viene del exterior, ¿sí? Las importaciones. Y después se saca esa bolsa, eso que se saca se le llama demanda agregada, que es el gasto de los agentes, ¿sí? Sacan las familias, eso se llama consumo, sacan las empresas, se llama inversión privada, saca el gobierno, se llama gasto público, y sacan los agentes del exterior, se llama exportaciones, que suele ser escribir con una X. Entonces, en la contabilidad nacional, la oferta agregada es igual a la demanda agregada. Entonces, se da esta ecuación. Bueno, que más que ecuación, es una identidad contable. ¿Ah? ¿Se acuerdan que cuando vimos matemática, las identidades contables son ecuaciones que se dan siempre, igualdades que se dan siempre? ¿Ah? Siempre oferta agregada va a ser igual a demanda agregada. Lo mismo que en la contabilidad, siempre el activo va a ser igual al pasivo más al patrimonio neto. Por el sistema de registración, por partida doble. Entonces, nosotros definíamos el PIB. Bueno, y esto acá, fíjense, a llevar las importaciones para el otro lado, y como toda ecuación, si la llevamos para el otro lado, viene restando. Esto se llama exportaciones netas. Se suele poner así como XN, ¿no? Exportaciones netas. Entonces, ahí tenemos el PBI despejado, ¿no? Entonces, una forma para medir el PBI, que es lo que están acá abajo, es por el método del gasto. Entonces, por el método del gasto, el PBI es igual al consumo de la familia, más la inversión privada, más el gasto del gobierno, más el gasto neto del sector externo, ¿no? Más el gasto neto del sector externo. Entonces, así se puede calcular el PIB. El PIB no se calcula directamente por la definición. ¿Se acuerdan? La definición es el valor de los bienes y servicios finales que se producen dentro de las fronteras de un país en un año, ¿tá? ¿Sí? Esa definición, esa que es la definición del PIB, del PBI o el PIB, no se puede utilizar para calcular el PBI, porque los bienes en sí mismos no son ni intermedios ni finales. ¿Se acuerdan que dijimos cuando veíamos la unidad 3, los agentes económicos y su comportamiento? Entonces, los bienes son intermedios o finales dependiendo de quién los consume. Es decir, en sí mismo el bien no es ni intermedio ni final. Entonces, por esa dificultad de identificar directamente los bienes finales, es que se utilizan estos métodos alternativos para medir el PIB. Este del gasto surge de la ecuación básica de la contabilidad nacional, donde el PBI o el PIB es igual al consumo de las familias más la inversión privada, más el gasto público, más el gasto neto del sector externo. Ese es el método del gasto. Entonces, acá nosotros hablamos un poco de estos componentes, ¿sí? Hablamos un poco de esos componentes. Entonces, el consumo de la familia, ¿sí? Decíamos que este era el principal ítem, ¿tá? Dentro del PBI, dentro del gasto que compone el PBI, es el principal ítem, ¿tá? Que es el gasto de la familia, ¿tá? Que puede ser gastos en bienes corrientes o gasto en bienes no durables, y gasto en bienes no corrientes o gasto en bienes durables, ¿sí? Después tenemos la inversión privada. ¿Se acuerdan? La inversión privada, hay tres ítems, ¿tá? Uno es, ¿tá? Compra de equipos, o instalaciones, ¿sí? O plantas, ¿sí? O construcción también de infraestructura de las empresas. El otro ítem es, ¿tá?
compras de viviendas nuevas. Este ítem es gasto de las familias, pero en viviendas. Este es el único ítem dentro de la inversión que es en realidad un gasto de la familia, pero de viviendas nuevas. Y después está la variación de inventarios. ¿Sí? Variación de inventarios. ¿Sí? La variación de inventarios son lo que tenían las empresas al inicio del periodo en inventarios, menos lo que tenían al final del periodo. O sea, la variación de inventario. Se calcula la variación porque la cuenta inventarios es una variable de stock. ¿No? Y el PIB es una variable de flujo. ¿Sí? El PIB es una variable de flujo. ¿Se acuerdan la diferencia? Variable de flujo es que es una medición que pertenece a un periodo, a un lapso de tiempo. Si el PIB empieza de 0 el primer día, si ustedes quieren, y termina al final del periodo, después empieza 0 después, otra vez. Es una variable de flujo. La variable de stock, ¿sí? Empiezan de 0, por decir así, cuando inicia el valor de la variable, y al final del periodo termina con un valor, y ese valor se lo toma al principio del periodo también. Es decir, el valor inicial es el valor final del periodo anterior. Eso es un variable de stock. Como los inventarios son variables de stock, ¿tá? Y el PIB es una variable de flujo, se calcula la variación. La variación sí es una variable de flujo. Los inventarios son el valor de los materiales que tienen las empresas que compraron, ¿tá? Más el valor de los materiales que están procesándose, eso se llama inventario de productos en proceso, más los inventarios de los productos que han terminado, pero que la empresa todavía no vende. ¿No? Entonces, fíjense que no queda nada en la bolsa en realidad, porque lo que no compran o lo que no gastan, en realidad es parte de los inventarios de las empresas, o parte de la variación de inventarios de la empresa. Bueno, después teníamos el gasto del gobierno, ¿no? El gasto del gobierno, ¿sí? Acá hay gastos de bienes, ¿no? O bienes o productos, ¿no? O compras del gobierno, más las inversiones públicas. ¿No? Acá no se calculan, no van las transferencias. ¿No? Las transferencias son erogaciones que hace el gobierno, o sea, plata que da el gobierno, pero que no tiene contraprestación a cambio. Es decir, no es por producir nada o por ofrecer ningún servicio. ¿Sí? Las jubilaciones, las pensiones, ¿ah? Son transferencias, ¿ah? Los subsidios, ¿ah? Los planes de ayuda a familias, empresas, son transferencias. Eso no está incluido en este ítem. ¿Ah? Es un gasto del Estado, pero no está incluido en este ítem gasto público como tal. ¿Ah? No está incluido acá para no duplicar el valor del gasto. ¿Por qué? Porque ese dinero que reciben las familias o las empresas de la transferencia gubernamental va a estar incluido en el PIB cuando se gaste. ¿Sí? Si es familia, cuando se gaste en bienes de consumo; si es empresa, cuando se gasta en inversión; o si es sí, estamos. Por eso no están incluidas las transferencias en el ítem gasto público, ¿no? Aunque es una erogación de dinero, ¿no? Bueno, y después tenemos el último sector, son las exportaciones netas, es decir, el valor de las exportaciones menos el valor de las importaciones, ¿no? Aquí también el valor de las importaciones se resta para no duplicar los montos, ¿tá? Parecido al tema de las transferencias.
al margen de que es una operación matemática, ¿no? Si del lado de la oferta agregada está PIB más importación, si quiero despejar el PIB, tengo que sacar la importación de ahí. ¿Y cómo la saco? Y restándola de los dos lados, ¿no? Entonces, al margen de que es un cálculo matemático, desde el punto de vista económico, las importaciones o contable, macroeconómicamente hablando, se descuenta. ¿Por qué? Para que no duplique el gasto o el ítem. ¿Por qué? Y porque quien consume bienes importados y consumen las familias, consumen las empresas o consume el gobierno también. Es decir, ya está incluido dentro de esa sede de consumo de las familias, están incluidos los bienes importados que las familias compran. En la I de inversión privada también están incluidas las maquinarias o los insumos que las empresas compran del exterior, sus importaciones. Y también está incluido en esa G, ahí también está incluido las compras que hace el gobierno de productos que vienen del exterior. Por ejemplo, no sé, las balas de la policía o las armas de la policía, ¿sí? O o otro tipo de bienes o servicios que el gobierno compra, ¿no? Entonces, al estar restándose ahí, ya no está duplicándose ese valor que ya está incluido en el gasto directo, ¿no? Bueno, en el gasto en consumo o inversión o gasto público. ¿Ah? Bueno, después tenemos la otra forma de medir el PIB es a través del valor agregado de la producción. ¿Ah? Estos tres formas dan el mismo valor, son alternativos, o sea, dan el mismo valor del PIB. Te repito, se utilizan estos métodos alternativos porque no se puede medir directamente la producción por la definición, como lo indica la definición, porque no se pueden identificar los bienes finales, ¿sí? Porque depende de quién los consuma, es final o no, ¿no? Entonces se utilizan estos métodos alternativos, porque en la ecuación contable nacional, el PBI es igual al consumo más inversión más el gasto público más el gasto neto del sector externo. También se lo puede calcular a través del valor agregado de la producción, ¿no? También se lo puede calcular el PIB a través del valor agregado de la producción. Esto es sumando los valores agregados de cada sector de la producción, ¿no? El ejemplo que habíamos visto nosotros en clase, ¿no? Era, ¿se acuerdan del PAN, como bien servicio final del PAN? Entonces, si sumamos lo que agregó la empresa que produjo el trigo, si agregamos lo que agregó la empresa que produce la harina, si agregamos el producto agregado son los costos menos los ingresos por la venta, ¿tá? Si sumamos todo el valor agregado, nos da el valor de los bienes finales, ¿tá? Y el otro costo de ingreso de los factores es que el PBI da lo mismo que si sumamos lo que se paga a los factores, ¿no? Esto un poco nosotros lo habíamos mencionado ya en el flujo circular de la economía en la unidad 3, ¿no? Que vimos un flujo simple de la economía. El valor de la producción de esos bienes y servicios finales es igual al valor, ¿sí?, del ingreso que percibieron las familias, ¿no?, por participar en la producción con su trabajo, el ingreso que recibieron las familias por prestarle capital a las empresas y el ingreso que percibieron las familias por alquilarle tierra a las empresas, ¿no? Entonces, todo ese ingreso es el que utilizan las familias para consumir los bienes y servicios finales. Por eso que el ingreso de los factores productivos es igual al valor de los bienes y servicios finales del año. ¿Estamos? Bueno, ahí vamos a ir un poquito rápido, porque ya estamos medio cerca de la hora. El mercado del dinero, ¿sí? Yo igual después les subo un poco esto si ustedes quieren. Yo básicamente lo hice como una especie de esquema. Bueno, el Es dinero una surge PPT resumida. Sí, Ah, no es un esquema, no es resumen necesariamente, es bien. un esquema para esta explicación o para este repaso. Y modelos Este, de preguntas, y eso es más o menos lo que charlamos acá. No es que hay algo sí, subido
plataforma y eso no. No, no. Ah, bien. Bueno, acá teníamos, bueno, la definición de dinero, que es un medio de cambio indirecto. ¿Sí? Ahí, bueno, vimos un poco la evolución, surgió como dinero mercancía, después pasó a ser convertible y después pasó a ser dinero fiduciario o de curso forzoso cuando el gobierno se adueñó de este invento privado, porque el dinero es un invento privado, ¿no? Las funciones para que algo sea considerado dinero son esas tres, ¿no? Un bien que sirve como medio, que se utiliza como medio de pago, como unidad de cuenta y como depósito de valor. Después vimos los agregados monetarios. Esta parte de los agregados monetarios tiene que ver con la forma en cómo se calcula la cantidad de dinero. Entonces ahí vimos la base monetaria, vimos la definición de base monetaria y otros agregados más. Acá una cosa que quería puntualizar es que el dinero se crea por dos vías, lo que se llama creación primaria y lo que se llama creación secundaria, ¿sí? La creación primaria la realiza el Banco Central, ¿sí? El Banco Central aumentando la base monetaria, ¿sí? Y el dinero de creación secundaria la realizan los bancos privados o el sistema bancario a través del mecanismo del crédito, ¿sí? Es decir, cuando un banco recibe un depósito, el banco ese dinero lo presta. Si los bancos no prestan plata de su capital, como hacían antiguamente los prestamistas, ¿sí? Que arriesgaban su capital. Los bancos no arriesgan su capital, arriesgan plata de otros, ¿no? Es uno de los principales problemas que tiene el sistema bancario moderno. Por eso también las crisis que nos aquejan, ¿no? Bueno, no olvidemos también que el sistema bancario es el más regulado por el gobierno que hay, ¿no? Es más, hay un sistema mundial también, un organismo mundial o organismos mundiales que también regulan esto. Bueno, y después terminamos con los instrumentos de política monetaria. Los instrumentos de política monetaria son los mecanismos que utiliza el gobierno para intervenir en el mercado del dinero. Son tres, ¿tá? Operaciones de mercado abierto. Esto tiene que ver con que el Estado compre o vende títulos de deuda del Banco Central, ¿sí? O sea, el gobierno puede meter plata al sistema o quitar plata al sistema con lo que se llama operaciones de mercado abierto, ¿tá? Vende o compra títulos de deuda del Banco Central. Después los créditos a los bancos privados, ¿tá? El gobierno le presta a los bancos privados para que los bancos privados presten, ahí está metiendo plata también al sistema. Y después está la manipulación de la tasa de encaje, ¿tá? La manipulación de la tasa de encaje que la decide el gobierno, por eso se le decía, aunque los bancos privados crean dinero, el Banco Central se los permite y lo regula, ¿tá? El Banco Central permite que los bancos privados creen dinero y lo regula además, ¿tá? La regulación se hace a través de lo que se llama tasa de encaje. Tasa de encaje es el porcentaje que los bancos no pueden prestar de los depósitos que reciben, ¿tá? ¿Sí? Bueno, ahí abajo está un esquema de mercado del dinero, la oferta vertical, porque es el monopolio del dinero tiene el gobierno, ¿sí? Y la curva verde es la curva de demanda de dinero, ¿sí? Y en el eje vertical tenemos el nivel de precio y en el eje horizontal la cantidad de dinero. Entonces, expansiones de la cantidad de dinero, ¿sí? Que es ese cambio así, expansiones de la cantidad de dinero que hacen suben el nivel de precio. Estas expansiones suben el nivel de precio. Entonces, cuando constantemente la cantidad de dinero se está expandiendo, el nivel de precio va constantemente subiendo y eso es lo que conocemos como inflación, ¿tá? La inflación se visualiza, la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de la moneda, pero se visualiza en que los precios en promedio consecutivamente van incrementándose, ¿tá? Bueno, y para terminar, cerramos acá, ¿tá? Teníamos los tipos de desempleo, se los menciono porque ya estamos en la hora.
Los tipos de desempleo, repasen un poco las definiciones de tipo de desempleo. Ahí está un ejemplo del ciclo económico, es decir, las variaciones de la producción real. ¿Sí? La brecha de producto es la diferencia entre el PBI efectivo y el PBI potencial. Todo esto es PBI real, obviamente, porque como hay una variable tiempo ahí, los valores del PBI ahí son todos reales, ¿no? Y después tenemos abajo, en ese esquema, las teorías que explican el ciclo económico, ¿tá? Una es la teoría de la demanda agregada, que dice que hay variación de la producción por un cambio en la demanda agregada, otro porque dice que hay un cambio en la oferta agregada, ¿tá? Y otro es porque lo que se llama origen político, que dice que los políticos o los gobernantes antes de las elecciones aumentan el gasto, entonces eso hace que la economía crezca artificialmente y después la economía se sincera, entonces ahí cae la actividad económica. Bueno, y ahí está la teoría austríaca de economía, que es la que dice que las crisis, estos ciclos económicos, fuera de problemas de la naturaleza, sequías, inundaciones, etcétera, los volcanes que pueden afectar la economía, salvo esas situaciones, las crisis se dan y las variaciones cíclicas se dan por la manipulación que hace el gobierno con sus políticas monetarias y fiscales. Es decir, cuando manipula el gasto público o modifica las tasas de interés, genera desestabilizaciones agregadas en la economía y eso hace que la economía crezca en un nivel que no debería de estar y después cae en un nivel también que no debería estar. Entonces, estas variaciones de las políticas del gobierno generan los ciclos económicos. Muy bien, muchas gracias. Cualquier cosa escríbanme, no hay problema. Tienen mi correo, escríbanme Chao. cuando quieran, cualquier duda que Muchas gracias, tengan. profe. No se olvide de Gracias. publicar la Nos clase de vemos. hoy cuando pueda. ¿Cómo? No se olvide de publicar la clase de hoy cuando pueda. Sí, ahí después que 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 se termine la grabación, descargue y ahí todo le. eso. Tranqui. Chao. Bueno, Chao, Muchísimas abrazo. gracias. Nos vemos. Muy quedo a las órdenes. Chao, chao. Gracias, Gracias. profe. Un placer Chao. porque no nos Gracias a vemos el día ustedes. nosotros. Chau, Bueno, chau. bueno, chao, muchas gracias. Igualmente.